Bueno, buenos días todavía, bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las sesiones de este seminario internacional que es por demás señalar la importancia que tiene. Y en esta ocasión nos toca hablar de la negociación colectiva para la productividad y el bienestar social. Lamento pues que no estén Héctor Barba y Enrique de la Garza presentes porque los puntos de vista de ellos, Enrique de la Garza como sociólogo que ha trabajado algunos temas y la experiencia de Héctor Barba como sindicalista, un sindicalista de lucha, nos hubiera permitido tener otra situación. Para nosotros no es extraño, no son extrañas estas ausencias, porque entendemos que el día de hoy es un día muy importante para la vida sindical de México, es un día en el que habrá una marcha extraordinaria y debo suponer, no tengo la seguridad, de que nuestros compañeros estén en esa organización y por ese motivo no hayan podido acompañarnos. Sin embargo, esto nos va a permitir tener una magnífica mesa redonda en compañía de nuestro querido amigo Alfonso Bouzas, que siempre tiene cosas importantes que decir, con nuestro querido amigo también, que tiene una experiencia muy importante también en el ámbito internacional como exfuncionario de la OIT, y qué mejor que doña Lisa Rústico, a quien acabamos de escuchar, y que así como tiene una gran juventud, se ve que tiene una gran sabiduría y una gran preparación, y entonces, bueno, pues esperemos que el día de mañana podamos hablar que es como la nueva Rivas Severino. Bueno, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. 15 minutos, por favor. Empezamos con nuestro amigo Bouzas. Empezamos muy bien. ¿Con quién quieres que empecemos? No, propongo palabra nueva. Palabra nueva. Correcto, muy bien. El licenciado Guillermo López Guizar tiene una experiencia académica importante. Él es egresado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y ha seguido diversos cursos de especialización en cuestiones laborales, no solamente en México, sino en diferentes universidades de Europa. Tiene sus estudios de doctorado en Derecho de Trabajo en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología en Costa Rica. Y como experiencia profesional se ha desempeñado como funcionario de la Secretaría del Trabajo en 10 años. Después fue subdirector de Normas Internacionales del Trabajo y en la OIT colaboró durante 21 años desempeñando diferentes puestos hasta que llegó como director a la oficina en México y Caribe o México-Cuba te tocó ya. La oficina en México ya te tocó México-Cuba o México-Caribe, México-Cuba. Actualmente dirige el Centro de Investigación Internacional del Trabajo y ha escrito y publicado varios artículos en materia sociolaboral, entre los que se menciona la negociación colectiva del trabajo y sus perspectivas, de manera que estamos en el tema extraordinariamente bien atendido por nuestro amigo Guillermo López Guizar. Por favor. Muchas gracias. Primeramente quiero felicitar a los organizadores, a las diferentes instituciones de este importante evento. Obviamente un tema muy importante, trabajo y derechos en una perspectiva de desarrollo. Estamos ante una grave crisis económica que está impactando, obviamente, el ámbito económico, el ámbito social, y que se está presentando situaciones bastante complejas, obviamente, en el mundo del trabajo, en las relaciones de trabajo, en las condiciones de trabajo, y todo esto impacta en la negociación colectiva. Yo celebro que hayan incluido la visión, como yo le llamo, la negociación colectiva del trabajo desde la óptica de la Organización Internacional del Trabajo. Trataré de ser breve, tengo mucha información, pero es difícil en tan poco tiempo y es importante respetar el programa previsto. ¿Por qué la Organización Internacional del Trabajo? Ustedes saben muy bien que es el organismo que por antonomasia se ha ocupado, se viene ocupando de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Quiero invertir 3 minutos en
en señalar aspectos que ustedes ya conocen de la OIT. Primeramente, fue creada en 1919 en un marco muy complejo, después de la Primera Guerra Mundial, y una de las grandes dificultades o conflictos era la paz social. La paz social que lamentablemente en el pleno siglo XXI estamos viendo que en muchos países empieza a desquebrajarse simplemente por los problemas serios de desempleo, de pobreza, de exclusión, etcétera. Bien, la Organización Internacional del Trabajo es un organismo intergubernamental. Quiere decir que solamente pueden pertenecer a la OIT estados o países soberanos. Pero lo importante de este organismo, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, es su carácter tripartito. En los principales órganos dentro de su estructura y en sus actividades participan en pie de igualdad los representantes de los gobiernos, los representantes de las organizaciones más representativas de patrones y de trabajadores. Esa es la característica importante que ha permitido que la OIT, después de tantísimos años, desde 1919, a pesar de los duros embates, una segunda guerra mundial en 1944, ha podido sobrevivir. Embates complejos, todos los fenómenos de la globalización, la reestructuración económica a nivel mundial, los procesos de integración, etcétera, etcétera, pues ha puesto una serie de desafíos a la Organización Internacional del Trabajo para tratar de acercarse a su gran objetivo, la justicia social, a través del mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Bien, vamos a entrar rápidamente cuál es el sentir de la OIT en relación a la negociación colectiva. Yo quisiera, obviamente, referirme de manera muy breve a algunos antecedentes, cuáles son los principales instrumentos jurídicos o brazos mediante los cuales la OIT pretende promover la negociación colectiva para concluir como resultado importante la suscripción de convenios colectivos, algunos aspectos del contenido desde el punto de vista de la OIT de la negociación colectiva, qué problemas se han presentado a nivel mundial, específicamente en América Latina, y vamos a ver muy brevemente el caso de México, que es muy singular, ya lo veremos en el transcurso de desarrollo. ¿Por qué? Porque México no ha ratificado uno de los convenios que veremos, que es un convenio fundamental. Entramos en materia porque el tiempo es breve. Primeramente quiero mencionarles que tenemos como antecedente más importante la Constitución de la OIT de 1919, me voy a permitir leerles algunos párrafos, y señala que para que el ser humano disponga de un régimen de trabajo realmente humano, en el que haya bienestar material y desarrollo espiritual, con ausencia de injusticia, miseria y privaciones, es indispensable el reconocimiento efectivo, señala la OIT, de la negociación colectiva como medio de justicia. Creo que hay elementos importantes que valdrían la pena de tenerlos a analizar, pero el tiempo no nos da. Está hablando de reconocimiento efectivo, no simulación de la negociación colectiva, y ustedes ya están entendiendo a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Después tenemos en 1944 la Declaración de Filadelfia, que la Conferencia Internacional del Trabajo, órgano máximo del OIT, sesionó en Filadelfia por la Segunda Guerra Mundial, y aquí es importante destacar que adoptó una declaración que después formó parte de la Constitución de la OIT y vino de alguna manera a reestructurar y a darle un enfoque mucho más fuerte a la OIT, y en esta declaración señala lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, el reconocimiento efectivo de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción. Yo creo que es un párrafo importante, colaboración. Aquí ya está empezando a señalar de un tema que es objeto de este seminario, diálogo social, que se puede entender diálogo bipartito entre empleadores y trabajadores, o diálogo tripartito
que es una contratación tripartita social, ¿sí? Y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas. En este momento por el que está pasando México, de una grave crisis, pues todos reflexionamos, nos damos cuenta que el gran vacío que se viene dando desde hace un tiempo es un verdadero diálogo tripartito, serio. Ya veremos cómo entiende la OIT la negociación colectiva y obviamente el diálogo social, ¿sí? Y es importante decir que congruente con este mandato, en 1949 es importante, la Conferencia Internacional del Trabajo adopta un instrumento importante, el convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, cuyo artículo 4 señala el derecho de los trabajadores y sus organizaciones a negociar con los empleadores y por medio de contratos colectivos sus condiciones de empleo. Aquí ya está haciendo la diferencia. Todo un procedimiento de negociación colectiva para tener como producto final, ¿sí?, contratos colectivos. Muy diferente a lo que dice nuestra legislación, la obligación del patrón de llevar a cabo contratos colectivos. Pero no se da la figura de todo el proceso de negociación libre, voluntaria, como ya veremos más adelante, ¿sí? Y conviene señalar cuál ha sido la acción de los países miembros de la OIT, que hasta la fecha ascienden a 179 países miembros. 160 han ratificado este convenio. Rápidamente diré qué significa para la OIT una ratificación. Una ratificación implica para el país que de manera soberana lo hace es cumplir en la legislación y en la práctica con las disposiciones del convenio que ratifica. De ahí la importancia de la ratificación. Me adelanto a decir que México no ha ratificado este convenio, que por cierto está considerado como un convenio fundamental, como dentro de un grupo de 8 convenios considerados por algunos especialistas y por algunos especialistas de OIT como derechos humanos laborales. Sí, y conviene señalar que, por ejemplo, todos los Estados miembros de la Unión Europea han ratificado este convenio. ¿Qué pasa en América Latina? Todos, con excepción, curiosamente, de México, Canadá y Estados Unidos. Y aquí estamos hablando de los 3 socios comerciales de un acuerdo de libre comercio importante. Obviamente, se optó por la vía de la unilateralidad, de la trilateralidad en este caso. Estados Unidos se opuso a que realmente en la supervisión del famoso ACLAN, del Acuerdo de Cooperación en materia laboral, intervinieran los especialistas de la Organización Internacional del Trabajo, porque la verdad es más fácil entenderse de manera bilateral o trilateral que sujetarse a los criterios de un organismo multilateral, ¿sí? Rápidamente diré que en 1978 la OIT adoptó otro convenio importante, 151, sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, y la recomendación 159 sobre el mismo tema. ¿Por qué tuvo que adoptarse un convenio en materia de administración pública? Ya lo veremos más adelante. Me adelanto a decir que el convenio 98, convenio fundamental, en su artículo 6, excluye de su ámbito de aplicación personal a los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad, para nuestro caso, a los funcionarios del sector público central, las secretarías del trabajo. ¿Por qué en 1949? La respuesta no es fácil de contestarla, pero ¿quiénes son los que deciden la adopción, la creación de un convenio y de una recomendación? Sus mandantes, que son los gobiernos, los empresarios, sus representantes y los trabajadores, y creyeron que en ese momento no era oportuno incluir a los funcionarios públicos. Por eso, afortunadamente, con posterioridad, se adopta en 1978 un convenio para que los funcionarios públicos tuviesen el derecho de sindicación, tuviesen el derecho de asociación colectiva, el derecho de huelga, etcétera, etcétera, ¿sí? Y seguimos
en relación con este convenio ha sido adoptado por 45 países, un número bastante inferior. Es un convenio muy interesante, pero un convenio para muchos países complejo, particularmente en América Latina, dado que solamente lo han podido ratificar 7 países. Hacemos referencia a la gran crisis económica de 1970 por la alza impresionante del petróleo, donde los países europeos desarrollados y los países desarrollados de América Latina del Norte tuvieron serias dificultades en términos de empleo, en términos de inflación, en términos de crisis de pobreza, etcétera, etcétera. Se dieron cuenta que era necesario incentivar procesos de negociación colectiva, procesos de concertación, y este marco influyó para que posteriormente se adoptara el convenio 159 sobre la negociación colectiva y la recomendación 163 sobre el mismo tema. En relación con este convenio, nuevamente señalo, ha sido ratificado por pocos países, 40, si tomamos en cuenta el total de países que integran la OIT, 149, ¿sí? Y de América Latina solamente lo han ratificado 5 países. Por último, tendré que decir en relación con este marco muy rápido, que en 1998 se adoptó un instrumento muy importante llamado la Declaración de la OIT en Principios y Derechos Fundamentales, cuyo objetivo era paliar el impacto social negativo como consecuencia de la globalización. La OIT y sus integrantes, sus mandantes, han reconocido que si bien la globalización ha permitido el crecimiento de un gran número de países, es cierto también que para muchos que, como yo digo, no pudieron subirse a tiempo al tren de la globalización, tuvieron que cerrar un gran número de empresas y se quedaron aún más pobres. Quiere decir que hubo o se ha venido dando un gran impacto social negativo. Por eso la OIT adoptó este instrumento. Rápidamente les digo en qué consiste. Este instrumento, la declaración, está integrado por 8 convenios fundamentales o derechos humanos laborales. 2 tienen que ver con la libertad sindical y la negociación colectiva, entre ellos el convenio 98. 2 tienen que ver con la no discriminación en el empleo. Otros 2 tienen que ver con la abolición del trabajo forzoso. Y por último, otros 2 convenios se refieren a la abolición del trabajo infantil. De ahí la importancia de esta declaración y algo más. Conforme a esta declaración, todos los Estados miembros de manera tripartita aceptaron respetar los principios y derechos de estos 8 convenios, aunque no ratificasen esos convenios. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y México están sujetos a una supervisión periódica del cumplimiento de los aspectos más importantes de estos convenios, entre ellos del convenio 98, en base a la declaración. Bien, el ámbito de aplicación material del convenio 98, todo Estado que ratifique este convenio se compromete a adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales. Es un convenio que permite que los legisladores puedan adecuar estas obligaciones a las condiciones nacionales para estimular y fomentar entre los empleadores y trabajadores sus respectivas organizaciones y sus respectivas organizaciones el desarrollo y aplicación de procedimientos de negociación voluntaria. Es algo muy importante. Hay que entenderlo en el siguiente sentido. La voluntariedad en la negociación colectiva, conforme lo entiende la OIT, tiene que ver con la autonomía de las partes en los temas que negocia. A contrario sensu, el Estado no tiene que imponer sus criterios en temas que tengan que ver con los acordados por las partes en un momento dado llegan a suscribir un convenio colectivo. ¿Sí? Ámbito de aplicación personal, ya les había dicho, se aplica a todos, a excepción de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque hubo un convenio posterior en ese momento, no lo creían oportuno. Las Fuerzas Armadas y la Policía queda a criterio de la legislación si está cubierto por este convenio. El convenio 151, ¿cuál es su ámbito de aplicación material? Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleadores públicas acerca de las condiciones de empleo o de cualquier otros métodos que permitan a los representantes
de los empleados públicos participar en la determinación de las condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que pasa actualmente en nuestro país? En el mejor de los casos, el sindicato se limita a escuchar las condiciones que de manera unilateral sí presenta la autoridad administrativa de una institución pública central. Bueno, pues, quiero decirles nada más, por último, ya se acabó el tiempo, cuáles son las características que la OIT considera para una adecuada y verdadera y efectiva negociación colectiva. 1 minuto me tomo. Organizaciones democráticas, tanto de empresarios como de trabajadores, ¿sí? Libres, independientes, transparentes, representativas de sus respectivos sectores. Independencia y autonomía de las partes, esto es, sin injerencia de la autoridad. Carácter libre y voluntario de las negociaciones, el derecho a la información, el derecho a que las partes conozcan cuál es la situación financiera de la empresa para poder establecer entre ellos voluntariamente topes, el principio de la buena fe. Si en un momento dado se inician las negociaciones y una de las partes ya no tiene interés en contratar un contrato colectivo, no se está cumpliendo con los elementos fundamentales conforme la OIT. Y por último, la OIT señala la primacía de la negociación de las organizaciones sindicales, ¿sí?, en relación con los representantes de los trabajadores o los comités de empresa. A menos que no exista sindicato, entonces sí, los representantes de los trabajadores o comités de empresa pueden negociar colectivamente las condiciones de empleo. Hasta aquí me detengo, hay muchísimas cuestiones que comentar, pero me ajusto al programa, con todo respeto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Guillermo López Guízar. Y vamos ahora a pedirle a nuestro amigo Alfonso Bouzas, a quien no tengo que hacer una presentación porque ya ha sido presentado en la sesión pasada, si nos hace favor de tomar su tiempo. Sí, muchas gracias, Patricia. Bueno, mi intervención anterior fue la intervención del académico, incluso leí, ahora denme chance de que intervenga el hombre comprometido. Aprovecho, finalmente sí llegó la persona a la que le solicité me hiciera favor de traerme unos ejemplares, sobre todo para nuestros visitantes, de 3 últimas publicaciones que hemos realizado. Lo primero que van a preguntar, ¿y cómo es que Alfonso Bouzas los puede regalar? Bueno, los puedo regalar porque son publicaciones elaboradas por fundación, por sindicatos, que no tienen precio, y que bueno, en tanto que fui coordinador y en algunos casos autor, pues me reservo el derecho de contar con ejemplares para este tipo de eventos. Entonces, Germán, te voy a pedir que se los entregues acá, Patricia, y que pases, por favor. Es interesante para nuestros amigos extranjeros, porque ellos van a tener información sobre esto que denominamos contratos colectivos de protección patronal y sobre lo que estamos debatiendo de la reforma laboral. No me voy a quedar mucho porque tengo que estar a las 2 en la Cámara de Diputados para otro rollo de estos y no sé si llegue. No te vayas. No. Pero bueno, mi intervención la voy a centrar en el tema. Cláusula social y acuerdo comercial de la Unión Europea-México. Y voy a concluir en lo que ustedes están apreciando hoy como conflicto más importante en este país, el conflicto del SME. Una vez celebrado el convenio comercial entre la Unión Europea y México, las organizaciones sociales pronto se interesaron porque se pusiera a prueba la cláusula social y en la primera oportunidad la hicieron valer.
un conflicto que seguramente ustedes recordarán hace 3, 4 años en México, Euskadi, filial de Continental Tire, empresa alemana, que estalla una huelga en México. El conflicto jurídico, o aparentemente jurídico, es que la empresa dice: no puede haber huelga porque yo ya había cerrado. El sindicato dice: estalló la huelga porque cerraste, y cuando cerraste violaste mi contrato colectivo. La primera aclaración para los extranjeros: en México hay un procedimiento laboral para cerrar una empresa. Y no se puede cerrar como sí se puede en Europa sin seguir este procedimiento. Nos guste o no nos guste, así está la ley. Y ese procedimiento se denomina conflicto colectivo de naturaleza económica. La empresa se presenta ante los tribunales del trabajo, dice: no puedo ya operar y pido se me autorice para cerrar, y para el efecto se determine cómo debo liquidar a los trabajadores. Ese conflicto, durante el gobierno de Vicente Fox, se resolvió como uno de los pocos conflictos que se resolvieron a favor de los trabajadores, por decirlo de alguna manera, como consecuencia de la presión que de allá se hizo acá. Continental Tire no podía aceptar que una de sus filiales violentara la ley como la había violentado, y dio instrucciones para que liquidara el conflicto. Aquí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de la internacionalización de las relaciones laborales, de las consecuencias de un acuerdo comercial, de las consecuencias de la cláusula social en este acuerdo comercial, y estamos hablando incluso de que en esto no se respeta la legalidad propia, sino que de afuera tiene que venir la solución. Concluyo: conflicto Euskadi. Siguiente experiencia: conflicto Minera México, en donde sí se sigue el procedimiento establecido en la ley para cerrar una empresa. Nada más que se sigue cuando la empresa ya está en huelga. Ya hay huelga. Y el patrón solicita el cierre de la empresa fundándose en un dictamen que le hace una Secretaría de Estado, en donde habla de la incosteabilidad de la empresa. En un procedimiento express, rápido, determinan: es incosteable, cierre de la empresa, y con todo y que hay huelga, cierre de la empresa. Aquí dejo esta segunda experiencia. Y me interesa que veamos la lógica de interpretación de la ley, o la lógica de distorsión de la ley. Tercera experiencia: caso de Compañía de Luz, Sindicato Mexicano de Electricistas. Se da una disputa intrasindical después de un proceso de elecciones, disputa que debe de dirimirse en los propios tribunales del trabajo, en un procedimiento que está establecido en la ley. La autoridad laboral, y bueno, aquí está una gente calificada, con mucha experiencia en tratados internacionales, la autoridad laboral no debe más que tomar nota, tomar conocimiento
de la existencia de un sindicato y de quiénes son las personas que lo representan. Nosotros decimos, es un acto declarativo el que la autoridad realiza. Declara que el sindicato fue constituido por asamblea de trabajadores que eligió una dirección en tales y cuales condiciones y que toma nota al respecto. En el caso de nuestro país de tiempo atrás, se sigue la costumbre de que este acto declarativo ha sido convertido en constitutivo del sindicato. Un sindicato que no tenga registro sindical otorgado por la autoridad prácticamente no existe. Con muchas consecuencias. Por ejemplo, no puede haber huelga por coalición. Solo existe la huelga emplazada por un sindicato registrado. Bueno, en este caso y como sobre pretexto de la disputa intrasindical, el secretario del Trabajo niega el registro a la organización sindical, por supuesto recibe la primera censura, estás extralimitándote en sus funciones, y 48 horas después el Poder Ejecutivo declara el cierre, no cierre, inexistencia, si es inexistencia el término que utilizo, sí, inexistencia de la compañía de luz. Mal aplicado el término inexistencia. En realidad debiera haber sido liquidación, porque es una empresa. Pero haber utilizado el término liquidación hubiera llevado a las autoridades a converger en el punto en el que los conflictos anteriormente referidos se encontraban. Es decir, aun cuando sea empresa de Estado, estaba obligada a seguir el conflicto colectivo de naturaleza económica y ahí que se decidiera cómo se daba por terminado el contrato y cómo se liquidaba a los trabajadores. El autoritarismo es soberbio. Con un cambio de palabras que no son sinónimas, se habla de declarar inexistente, como si se tratara de un fideicomiso, y de plumazo la autoridad cierra la empresa, pone en la calle a los trabajadores, y tanto no es tan evidente el cierre que abre un proceso de pago de liquidaciones. O sea, bueno, si ya no existe, si ya no existe, ¿quién paga? O sea, ¿existe o no existe? No, pues claro que existe. Es más, va a pagar. Con toda una campaña publicitaria, mediática, que está dañando a este país sobremanera. Decía yo, vinculo los tres conflictos porque aquí hay una lógica de interpretación de la ley en la que, regreso a mi exposición anterior, evidentemente que la negociación colectiva no existe, y menos hace derecho. La verticalidad en la política laboral ha alcanzado grados sorprendentes y para mi gusto es interesante observarla hoy a nivel internacional, sobre todo cuando escucho, como escuché en la exposición de Lisa, el que en otras dimensiones se está tomando de a de veras, se cree en la negociación y se alcanza la solución de los conflictos a través de la negociación. Expediente para mí civilizado, de primera importancia en el mundo global, y que sin lugar a duda tendremos que retomar en este país, pues para entendernos en este escenario global en el que las fronteras prácticamente ya no dicen nada. Muchas gracias.
hasta donde pueda yo te aviso. Muchísimas gracias. Yo le preguntaba al doctor Bolsa si iba a tener tiempo para esperarse a la sesión de las preguntas, y entonces me da mucha pena aprovecharme de mi condición de moderadora de esta mesa, porque en un plan muy amigable le quiero hacer una pequeña reclamación respecto a lo que dijo esta mañana, refiriéndose al licenciado Arsenio Jarel, cuando era secretario de Trabajo y Previsión Social, en la que dice que mencionaba que a sus amigos les daba la toma de nota para que hicieran dinero. Yo creo, Alfonso, que probablemente alrededor de la figura del licenciado Jarel se pueden decir muchas cosas, desde luego un hombre enérgico, pero a mí sí me gustaría saber si esto lo tienes documentado, porque me parece muy grave. Ramón Gámez está en la cárcel ahora, ¿no? No, la cárcel, está fugado. El zar de los contratos colectivos de protección en este país recibió tomas de nota de todo color, de todo sabor, y armó una empresa. Y bueno, a mí no me consta, pero fue en ese periodo de gobierno. Bueno, esto es lo que yo creo. Bueno, yo creo que ya además el hombre está juzgado en el cielo o en el infierno, quién sabe, pero en fin. Bueno, de cualquier manera, tendría nada más que decir esto con todo el afecto que nos tenemos, y si ya estamos acostumbrados a veces a tenernos que hacer algunas pequeñas aclaraciones. Muchísimas gracias, Alfonso, y yo ahora le pediría a la doctora Rústico, quien tampoco necesita ya presentación, y además que ya hemos escuchado una brillante disertación de su parte. Por favor. Grazie. Parlo ancora in italiano, la traduzione, ok? Farò un intervento breve per battere sul tempo. Para trabajar en el tiempo y los problemas que tuvimos, haremos una intervención única. El tema de esta mesa redonda es la negociación colectiva para la productividad y el bienestar social. Amplios temas, complejos. Intentaré hacer relación entre negociación colectiva, productividad y bienestar social. Si estaban presentes ayer en la mañana, hablamos de la relación entre el crecimiento económico y sindicalización. El profesor del Conte nos dio datos que demuestran cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, la relación entre crecimiento y económico y tasas de sindicalización, es decir, representatividad de los trabajadores, ha sido una relación productiva. A esto agregaría lo que hemos mencionado, es decir, que la riqueza se genera si se invierte, si hay trabajo y hay empresa. En este propósito quisiera retomar la intervención del sindicalista italiano Fiorenzo Colombo. La primera relación es entre crecimiento económico y sindicalización. La segunda entre crecimiento económico y aprendizaje. Es decir, los mercados de trabajo tendrán más necesidad de figuras especializadas, profesionalidades coherentes con las necesidades de los cambios del mercado de trabajo, pero también tendrán más necesidad de trabajadores motivados, involucrados en el desarrollo de sus propias profesiones y trabajadores individualmente responsables. Relacionando un poco estos puntos, vemos que no es lo que se verifica el día de hoy. Esto lo decía ayer en la mañana, el relativo crecimiento en los últimos meses no ha sido acompañado con la ocupación o calidad de la ocupación y la falta, por una parte, sobre todo de América Latina y México en particular, la falta de sindicatos que puedan desarrollar sus roles y la falta de un apoyo en términos de involucramiento y responsabilidad individual y aprendizaje de las personas pueden ser considerados como elementos de un contexto que no logran aportar la economía a la productividad.
Por lo tanto, considero que poniendo en el mismo nivel el rol de los sindicatos, la negociación colectiva, el rol de las empresas en el promover la colectividad y de los individuos para desarrollar su trabajo, tanto en una óptica de desarrollo personal, sino también en una óptica de desarrollo económico para el trabajo. Lo que puede conjuntar estos elementos es un nuevo pacto social, del que hablaba ayer Rosalvina Garavito y el profesor del Conte. Un pacto social que encuentre un equilibrio entre capital y trabajo, sin negar el conflicto entre estos elementos, sino que se base precisamente en un bienestar. Y aquí llegó el tercer elemento de nuestra mesa redonda, es el bienestar social que promueva el bienestar de las personas. En el caso italiano, para retomar mi presentación, el modelo social propuesto es el del libro blanco que ya se citado y que hablaremos mañana. Es un modelo de sociedad que tiene en su centro a la persona y al trabajo, y también intenta relativizar o ponderar con mayor realismo el rol del legislador nacional, dando pie a espacio a las partes sociales. Los elementos en juego hay muchos, y quisiera que en la mesa redonda, al momento de las preguntas, logremos conjuntar en un cuadro más coherente todos los elementos. Las relaciones que quisiera poner en evidencia son las existentes entre la negociación colectiva, que se relacionan directamente a la productividad, tanto para el rol de la sindicalización y representación de los trabajadores, como por el rol del factor del aprendizaje, y esta relación entre negociación y productividad es la base y puede apoyar el nuevo modelo social y el modelo de bienestar que se base en los equilibrios entre capital y trabajo, que son dos elementos vinculares, pero que tienen necesidad de un tercer elemento, es decir, las partes sociales, para promover el bienestar social y la redistribución de la riqueza, otro tema que ya hemos tomado el día de ayer. Y aquí me detendría. En esta mesa se han tocado, varios temas. Desde luego hay circunstancias muy importantes. Nuestro amigo Guillermo López Guizar nos ha hablado de los principios de la OIT, de los convenios fundamentales, y a mí me gustaría aquí hacer un hincapié en la condición del convenio 98, que efectivamente no lo tenemos ratificado. Debo decir que el 87 sí ratificado, de cualquier manera tampoco lo está por Estados Unidos y Canadá, que como saben son países que tienen muy pocos convenios ratificados. Para efectos nuestros, el convenio 87 está ratificado, con una gran cantidad de quejas que se presentan ante el Comité de Libertad Sindical, y el convenio 98, que no lo tenemos ratificado, sería muy importante que lo pudiéramos conocer, porque tenemos la costumbre de no leer lo que no está ratificado, porque no es parte del derecho positivo, pero es importante para el medio mexicano conocerlo, porque nuestra Constitución política sí habla del derecho a la libertad, a la sindicalización, por supuesto con la libertad total, habla del derecho a la huelga, pero no nos habla del derecho a la negociación colectiva. Y aquí hay que señalar que negociación colectiva es un sentido amplio, naturalmente, dentro del que encajan diferentes instituciones,
y que nosotros en México siempre pensamos que negociación colectiva es el sinónimo de contratación colectiva. Es decir, ahí nos falta desplegar un poco de doctrina en ese sentido. Y podríamos partir del convenio 98. Yo creo que para México es muy importante ratificar este convenio por lo mismo. Porque si bien es cierto que la Ley Federal de Trabajo sí nos garantiza el derecho a la contratación colectiva y que de cierta manera hay negociación colectiva, como lo vemos a través pues de una serie de diálogo social que también se establece y que nos lleva a la creación de comisiones mixtas y que nos lleva a acuerdos y a pactos que celebran después los grandes sindicatos o las grandes federaciones de sindicatos junto con las cámaras de comercio y con los productores y con los actores sociales importantes. Sí nos falta ese fundamento que no lo tiene la Constitución y que a la Constitución no queremos que la toquen, mejor ya que la dejen como está, que no nos vayan a tocar el artículo 123. Es entonces importante el tema que ha tocado Guillermo, y yo le preguntaba si él se recordaba si había alguna recomendación. Yo en este momento debo de manifestar que no lo recuerdo, si hay alguna recomendación de las que la OIT suele hacer en relación con algunos de los convenios. Me dice que el 98 no, pero sí hay recomendaciones al convenio 87, que sería también interesante conocer porque de cierta manera es el know-how de cómo se puede trabajar, ¿no? Es muy interesante lo que nos has mencionado. Y respecto a las condiciones que se requieren para que haya una auténtica negociación colectiva, que nos ha explicado muy bien, pues son también condiciones que aparecen en el convenio 98 y que debemos de ser muy puntuales en conocerlo. Sobre todo cuando estamos hablando de la independencia y de la autonomía de las partes, en este caso particularmente de los sindicatos, que deben de ser realmente organizaciones fuertes para que puedan establecer las negociaciones correspondientes y que no se sientan presionados ni por los patrones, ni tal como lo queramos llamar, o que se vayan a sentir también presionados por el gobierno, que los van conduciendo de acuerdo a las situaciones económicas y muchas veces a los intereses personales de empresas importantes o de personas también importantes, económicamente hablando. El doctor Bouzas tocó un tema que a mí me parece muy importante, que es el de la cláusula social. Hemos estado insistiendo en que se debe de tener siempre cláusula social en cualquier convenio que se pueda, comercial que se pueda celebrar. Esto fue un debate importante cuando el Tratado de Libre Comercio y que dio por origen este convenio lateral, este acuerdo paralelo, que bueno, hay los dos, el de ambiente y el de trabajo. Si alguien dice que no ha servido de nada, yo sí creo que han sido útiles y mucho, y por lo menos dispararon algunas inquietudes entre los grupos mexicanos de estudio y dispararon inquietudes entre diferentes grupos de trabajadores, y por lo menos hay una declaración de principios que se supone que debemos de seguir y que debemos de cumplir los tres países. Pero sí, estas cláusulas sociales son importantes, y de ahí yo brinco a este tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención, que son los acuerdos marco. Estos acuerdos marco, que son la expresión de la globalización entre las organizaciones sindicales, y que así como se transportan los capitales y se transportan los medios y las formas de trabajar, o la organización científica del trabajo, debemos también de hacer que se transporten las organizaciones y los medios de organización sindical, y que haya entre los sindicatos una solidaridad internacional que nos lleve realmente a una defensa importante de las empresas transnacionales. Si tenemos los ejemplos de las empresas como Walmart y como otras tantas, que han venido a establecer sus criterios, sus sistemas de trabajo, violando los derechos que en México habían estado establecidos desde 1917 y que al final de cuentas no pasa nada. Y entre que no pasa nada, resulta que es también un poco la condición económica y el desempleo tan grande y escandaloso que tenemos, que naturalmente que los trabajadores prefieren mantenerse siempre en condiciones bajas de trabajo precario, porque le temen mucho a la pérdida del empleo. Eso a mí me parece que es una situación en la que debe uno de pensar. Y claro, era obligado tocar el tema de la compañía de luz cuando estamos todos en este momento viviendo estas circunstancias. La compañía de luz estuvo en liquidación durante 20 años. Finalmente, por ahí del año 1994 o 95, no recuerdo exactamente, se liquidó.
Una vez que se liquidó, se volvió a hacer una compañía. Pero en esa ocasión, la liquidación se hizo conforme a todas las normas que la ley establecía. Se liquidaron y se dieron los pasivos y se hizo tal, y se hizo una nueva empresa. Y claro, era una sucesión patronal, y naturalmente que como sucesión laboral, el sindicato continuó trabajando y sus condiciones de trabajo fueron respetadas. Es un sindicato combativo que ha despertado mucha antipatía entre la sociedad, porque todas las cuestiones administrativas de la compañía de luz y la forma de trabajar de los propios sindicalistas, muchas veces de manera, digamos que arbitraria y ruda, ha llevado a la sociedad realmente a un pequeño malestar, a un gran malestar, que para mí ha sido sorpresivo, porque he platicado con un mesero en un restaurante, con una persona en la calle en el puesto de los refrescos, etcétera, preguntando, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué horror lo que ha pasado? No, pero eso de la luz. Por un lado esto, cuando yo hubiera pensado que la sociedad estaría preocupada por la condición de los trabajadores. Pero también debo de entender, y eso lo sabemos, que se está manipulando la encuesta, y que están llegando a hacer las encuestas y que estamos viendo también la manipulación en la información a través de los canales de televisión y a través de los noticieros. Entonces, el tema es muy delicado. Lo que decía el doctor Bouzas, coincido totalmente con él. Eso no siguió el planteamiento que legalmente iba a haberse seguido. Debe haber una presentación de un conflicto de colectivo de naturaleza económica. Debió de haberse llevado a un juicio en ese sentido. Tendría que haber habido una sentencia en la cual se hubiera podido tomar las decisiones que quisieran, porque definitivamente sabemos que la compañía era inoperable, que económicamente estaba muy mal. Hay muchas cosas administrativas por abajo que no se van a conocer. No se sabe que los usuarios pagan 70 centavos de luz cuando están consumiendo un peso, pero no se sabe que la empresa paga 50 centavos nada más de lo mismo. A lo mejor estoy inventando en este momento las cantidades, pues no las tengo muy a la mano, pero eso es en realidad lo que pasa. La industria con cuotas especiales, el uso doméstico con otras cuotas, pero que finalmente había un subsidio importante que estaba llevando a la compañía siempre a números rojos. Y desde luego, pues un sindicato que yo no lo puedo criticar. El sindicato evidentemente que siempre va a estar buscando más y mejores condiciones de trabajo para sus trabajadores. Esa es su función. Falta de conciencia, no lo sabemos, quién sabe qué haya habido, pero en este momento que el sindicato se daría por terminado en función de que la empresa desaparece, tendríamos que pensar qué es lo que va a pasar con 45,000 trabajadores. Y de esos 45,000 trabajadores tendríamos que pensar que si las funciones de la compañía de luz van a ser absorbidas, como yo escuché en el radio a la Secretaría de Energía, diciendo que se iba a abrir una nueva compañía para operar lo que operaba la compañía de luz, pues es evidente que hay una sucesión ahí laboral, una sustitución patronal. Después se dijo que no, al día siguiente empezó a ver en las noticias que no, que las funciones las absorbía la CFE. Bueno, pues es lo mismo, si las absorbe otra empresa, pues naturalmente que otro organismo, pues evidentemente yo creo que la sustitución patronal ahí está, y que los trabajadores deberían de ser recontratados o no recontratados, sino que deberían de continuar con sus mismas, si no condiciones de trabajo, que podría haber un arreglo y demás, pues sí tendríamos que entender que las cosas no han sido muy claras desde el punto de vista laboral. Pero bueno, no tenemos, yo en lo personal no tengo toda la información que me permitiera dar una opinión contundente. Estas son mis apreciaciones de lo que uno sigue a través de la prensa y de lo que uno empieza a escuchar por ahí. Pero tenemos un buen amigo por ahí que es el director de recursos humanos de la compañía. Esperamos que una vez que sea liquidado él también nos venga a platicar qué fue lo que pasó. Y y finalmente tenemos otra vez brillante exposición de la doctora Lisa Rústico, quien nos ha estado hablando nuevamente sobre esta negociación colectiva que la ha llevado también al tema del aprendizaje, que creo que es muy importante para nosotros en México entender y reconocer, estudiar y analizar con profundidad estos temas. Vuelvo a decir, la negociación colectiva no solamente es un contrato colectivo, y el tema de esta mesa era de la productividad y el bienestar social. Y bueno, yo voy a dejar de lado la productividad, pero en cuanto a bienestar social, tendríamos que pensar que justamente cuando hablamos de ese vínculo entre el aprendizaje
y la negociación colectiva o el diálogo social, estaríamos hablando precisamente de bienestar social. Y digo que es importante para nuestro país porque, como ustedes saben, nuestra ley no tiene un contrato de aprendizaje, que felizmente lo terminó la ley de 70, que existía en la de 31, pero sí estamos viendo que ahora en los proyectos de reforma de la Ley Federal de Trabajo se incluye no solamente el tema del aprendizaje, sino los contratos a prueba, que también serían como poner en duda la capacidad o la capacitación de los trabajadores. Bueno, yo creo que eso es muy importante. Y el otro tema también importantísimo es cómo el desarrollo de la negociación colectiva nos puede llevar hasta el pacto social. Los ha habido en México como acuerdos y llamados de diferente manera, pero no hemos aterrizado en lo que sería auténticamente un pacto social. Y bueno, pues yo voy a decir aquí algo que seguramente me será muy criticado y no me importará, porque lo digo de corazón. Ojalá que el presidente Lula de Brasil, cuando termine su periodo en Brasil, quisiera venir a México a ver si nos lo prestan un ratito, a ver si pudiéramos poder romper con algunas barreras en nuestro desarrollo económico. El bienestar que se promueva por la negociación colectiva es muy importante, y como nos está señalando la doctora Rústico, bueno, Italia tiene un nuevo modelo social, tiene un libro blanco en el que se está explicado, habla de un modelo de sociedad, y finalmente, como dice, sí, efectivamente, capital de trabajo, pueden polarizar en algún momento, pueden ser contrarios en sus intereses, pero al mismo tiempo es converger. Y el diálogo social es justamente lo que nos permitiría que eso pudiera ocurrir. Y entonces regresamos a lo que nos decía Guillermo. Para tener ese diálogo social auténtico, necesitamos tener el fortalecimiento de las instituciones sindicales. Si no hay ese respeto y ese fortalecimiento, entonces no podemos hablar ni de diálogo social, ni de negociación colectiva, y mucho menos de bienestar social. Sí, muchas gracias. Y preguntas. Gracias. Bueno, si aquí le preguntan al licenciado López Guizar si nunca se ha ratificado el convenio 98 por México. Bueno, aquí quiero explicarles algo interesante. El convenio 98 fue creado por la OIT, por la Conferencia Internacional del Trabajo, en 1949. Es importante precisar que la Constitución, en su artículo 19, obliga a todos los países que una vez que un convenio nace o es adoptado, someterlo a la autoridad legislativa correspondiente para su eventual ratificación. Aquí hay independencia, hay obviamente soberanía, si el Parlamento o el Congreso, en nuestro caso el Senado, con el Ejecutivo, lo ratifica o no. En 1951, ¿sí?, el Senado dio su visto bueno para la ratificación del convenio 98, pero incluyó una cláusula, ¿sí?, de ¿cómo se llaman esas cláusulas en los contratos? ¿Cuál es cláusula de excepción? No, una cláusula de excepción. ¿De excepción? Cláusula de excepción, que el convenio no era aplicable para México, lo ratificaba, pero que no era aplicable en relación con lo previsto en el artículo primero, que rápidamente lo leo para que ustedes entiendan por qué el Congreso se refirió a este tema. El artículo primero dice: los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. ¿Sí? Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. Y continúa: despedir a un trabajador, ¿sí?, o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo, etcétera. El Senado no mencionó a qué artículo de la Ley Federal del Trabajo se refería, pero obviamente todos ustedes pueden deducir que se está refiriendo al artículo 350 y tantos, que tiene que ver con la cláusula de exclusión sindical. Aquí quiero precisar una cuestión. Es muy interesante el comentario o el tipo de jurisprudencia
que los órganos de control de la OIT, que vigilan el cumplimiento de los convenios que los países ratifican de manera soberana, que específicamente la Comisión de Expertos, ha señalado que cuando se contempla de manera voluntaria y libre por las partes una cláusula de exclusión en un contrato, no es contraria esa cláusula de exclusión a través del contrato, no es contraria al artículo 1 del convenio. En este caso, se está privilegiando la autonomía de las partes. En cambio, la Comisión es muy clara al señalar que si es la legislación la que impone la cláusula de exclusión, ¿sí?, entonces sí sería violatoria del convenio número 98. Por último, quiero decirles que, a pesar de que no esté ratificado por México, obviamente ningún convenio de OIT acepta este tipo de cláusulas de excepción, ¿sí? O se toma o se deja. Hay algunos convenios que son flexibles y que son complejos y que permiten determinadas, digamos, disposiciones de muy alto nivel o de medio nivel, pero no se aceptan las cláusulas de exclusión. Por eso, para efectos de OIT, el convenio no está ratificado. No obstante, insisto, y por cierto, cuando se ha referido el doctor Bouzas a la cláusula social, es importante señalar que a partir de 1995 en el seno de OIT se dio un gran debate para ver cómo se encontraba un instrumento importante para impactar el efecto social negativo como consecuencia de la globalización, y se presentó inclusive en diferentes foros internacionales. Fue en 1994 en Marrakech, el vicepresidente de Estados Unidos lanzó que debería haber una cláusula social en todo tratado de libre comercio, y que la OIT debería intervenir para participar en los componentes de la cláusula social. Durante 3 años se dio un gran debate en el seno de la OIT. Lamentablemente no prosperó la cláusula social porque se opusieron varios gobiernos, sobre todo gobiernos de economía relativa y en vías de desarrollo y el sector empresarial. Solamente, para no extenderme, en 1998, como ya les mencioné, se adoptó la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, y aquí insisto nuevamente, a través de este instrumento, periódicamente se le pide a México cuentas sobre cómo viene cumpliendo con los aspectos más importantes contemplados en el Convenio 98, entre ellos la negociación colectiva. Por último, y aquí termino, existe, como lo mencionó la doctora Curzán, el Comité de Libertad Sindical, creado en 1951, y es muy interesante su creación porque se pueden presentar ante el Comité de Libertad Sindical quejas por violaciones a la libertad sindical, aunque el país interesado o concernido no hubiese ratificado algún convenio en materia de libertad sindical. Específicamente les puedo decir que en un periodo de 1990 a 2008 se han presentado 36 quejas contra México ante el Comité de Libertad Sindical por diferentes motivos, ¿sí? Y hay 5 quejas que tienen que ver con el Convenio 98. Específicamente, si ustedes me apuran un poco, les digo que tiene que ver con el desconocimiento del sindicato más representativo, 2 quejas, y restricciones en el tipo de nivel de la negociación, injerencia de las autoridades en la aplicación de un convenio y negativa del patrón a negociar colectivamente o a suscribir un convenio colectivo. Concretando, a pesar de que México no tiene ratificado el convenio 98, gracias a estas 2 figuras, Comité de Libertad Sindical y Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, México, los órganos de control le dan seguimiento, particularmente el Comité de Libertad Sindical, a este tipo, a los aspectos más importantes del convenio. Desde su punto de vista, el derecho al trabajo es una garantía individual. Al no ratificar México el tratado de la OIT, México viola garantías individuales. Bueno, aquí tenemos que especificar que hay plena libertad o soberanía de los países miembros para ratificar un convenio. ¿Por qué? Porque si lo ratifica está automáticamente obligado a cumplirlo, tanto en su legislación como en la práctica, y una cuestión importante, someterse a la vigilancia internacional de los órganos de control de OIT. Así que no se puede obligar a un país a ratificar un convenio, porque de otra suerte el mismo gobierno diría, no lo cumplo,
porque digo, tú me obligaste a ratificarlo y la OIT, su oficina, y presiona para que se ratifique el convenio, diría no lo puedo cumplir, tú me obligaste a ratificarlo, así que yo no soy el responsable. Creo que en ese sentido es importante destacar la autonomía en cuanto a la ratificación, y siempre lo que se aconsejan los órganos de control es que cuando se ratifique un convenio exista la voluntad política seria de cumplirlo. De otra manera, que estaría nada más exhibiéndose a nivel internacional como participantes en un tratado, en un convenio, específicamente el OIT, y que en la práctica pues no va a ser letra muerta. Otra pregunta: ¿quién representa a los mexicanos trabajadores en la OIT? Esa es una pregunta importante. La OIT habla, y la Constitución de la OIT habla, de las organizaciones más representativas, y existe un órgano que se crea cada año en el mes de junio en ocasión de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que es el Comité de Verificación de Representantes. Y en un momento dado se han dado en muchísimos casos impugnaciones de algún representante sindical o unos representantes sindicales que no son los más que los mayoritarios, entonces se impugna su representación en las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo. En este caso es la CTM, y la CTM le ha dado oportunidad a que integre también la delegación del sector laboral a la CROC y a la UNT. Así que en ese sentido, afortunadamente, el abanico se ha abierto para darle espacio a otras organizaciones sindicales. Este mismo problema se venía presentando con el sector de los empleadores, donde la CONCAMIN había hace un buen tiempo monopolizado la representación de los empresarios, y obviamente Coparmex y Canacintra protestaron. Ya llegaron a un arreglo entre ellos y hay una distribución equitativa en la delegación correspondiente. ¿Qué repercusión puede tener una resolución judicial en un acuerdo de la OIT? La judicial, ¿qué repercusión puede tener una resolución judicial mexicana en un acuerdo de OIT? Ya. Bueno, obviamente una resolución de un órgano judicial que vaya en contra de un convenio ratificado por México, desde el punto de vista de la jerarquía de las leyes en México, la tesis jurisdiccional, hoy por hoy una tesis aislada, pero puede ser invocada en un caso concreto, de marzo de 2007, le da una jerarquía importante a los tratados internacionales, y se entiende que a los convenios también. Quiere decir que los convenios de la OIT están por debajo de la Constitución y por encima inclusive de las leyes generales, de las leyes ordinarias, de las leyes federales. Así que el órgano jurisdiccional tiene que acatar las disposiciones de los tratados soberanamente ratificados por México. ¿Qué opina la OIT de juzgados del Ejecutivo en materia laboral? Bueno, obviamente la OIT habla de la importancia de la independencia de los órganos jurisdiccionales para que haya verdaderamente una impartición de justicia transparente, equilibrada, objetiva, ¿sí? Y la OIT solo puede intervenir en determinados casos en la práctica cuando hay los mecanismos que la Constitución prevé. No hay tiempo para extendernos, pero hay mecanismos para denunciar ese tipo de violaciones. ¿Cuáles han sido las razones que ha expuesto México o la justificación para la ratificación del convenio 98? Creo que ya les expliqué que el convenio, el artículo número 1 del convenio 98, pues piensa que es contradictorio con la cláusula de exclusión sindical. Creo que son todas las preguntas. No sé si di satisfacción a vuestras expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. El doctor Bauza se disculpó. Tenía ya verdaderamente urgencia de cruzar la ciudad. Muchas gracias a la doctora Lisa.
Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. No sé si quieren hacer algún anuncio para el regreso de la tarde, a la sesión de la tarde. De hecho, la doctrina la doctrina internacionalmente así lo está viendo, o sea, no importa que esos convenios no se hayan ratificado, al haber ratificado la declaración y formar parte de la OIT, esos convenios son obligatorios. Y a nivel judicial, pues sería interesante hacer una interpretación de esta naturaleza para ver qué dice la Corte, ¿no? Gracias. Nos esperamos en la tarde, gracias.